Queridos hermanos, Dios les bendiga. Sean todos y todas bienvenidas a nuestro estudio de la escuela sabática de esta semana. Hoy, como cada semana, nos acompaña diferentes pastores. Por esta semana tengo el privilegio y el gustazo de tener conmigo a mi amigo y colega, el pastor José Boro. Pastor, Dios le bendiga. Amén, amén, sea amén. Bienvenido, pastor. Amén. Dios me lo bendiga a usted también, pastor. Siempre un gusto estar aquí con usted y con los hermanos también para gozarnos de esta hermosísima lección que tenemos hoy, esta semana, y especialmente tenemos hoy el testimonio de Tomás. Es una gran bendición. Wow. Vamos a estudiar ese tema, a desarrollarlo y ver en qué posición también vamos a quedar nosotros en cuanto a todos estos testimonios que hemos visto. En esta semana me encantó el testimonio ayer de Pilato. Ven cómo me vi un espejo con él. Aunque sea involuntariamente, pero dio testimonio, ¿verdad? Dio testimonio, así es, así es. Pastor, pero ¿qué le parece? Vamos a pedir la dirección del Señor. Amén, amén, vamos a hacerlo. Vamos a hacerlo. Bendito Padre Celestial, le damos gracias. Gracias, Señor. Por su amor, por su misericordia, Señor. Reconociendo, Señor, que en nosotros no hay ningún mérito, Padre mío. Estamos aquí, Señor, sentados, compartiendo, Señor, tu palabra hoy con nuestros hermanos y hermanas. Es por tu amor, por tu misericordia y gracias a los méritos de tu Hijo amado Cristo Jesús, bendito Padre mío. Te pedimos y te rogamos, Señor, siempre recuérdanos, Padre mío, dale la honra y la gloria a tu Hijo amado, porque lo mereces, Señor. Te pedimos y te rogamos, Señor, que permita, Señor, que tu Santo Espíritu nos acompañe hoy, Señor, en este estudio, Señor. Que Él sea nuestro maestro, nuestro guía y nuestro ayudador. Que nosotros solamente seamos el medio y el instrumento en tus manos, bendito Padre Santo. Te lo pedimos y te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén. Pastor, interesante, ¿no? El estudio de hoy, de este día, el testimonio de Tomás. Así es. Pensaba, pastor, en ese testimonio y me hacía la pregunta, ¿cuántas veces nosotros que decimos llamarnos adventistas del séptimo día, cuántas veces hemos dado testimonio del Señor Jesús? ¿Cuántas veces? ¿Positivo o negativo, no? Esa es la pregunta. Ese es el asunto, ¿no? Y vemos aquí que nos dice el título de hoy, el título para el día de hoy es el testimonio de Tomás. Pero la pregunta es, ¿por qué Tomás condiciona creer en Jesús? Si yo lo veo, voy a creer. Es mucha gente lo que dice hoy. Mucha gente dice hoy, si Dios existe, que venga y me hable. Eso mismo fue lo que dijo Tomás. Sí, entonces, en la gran misericordia de Dios, de Jesucristo, con su equipo, porque eso fue lo que le dijo a Dios en su oración, le dijo, a ninguno perdí, sino el hijo de perdición, uno solo. Ahora, Tomás creía, pero lo más asombroso, lo más grande, lo que él nunca ha visto es que un hombre, después de ser tan maltratado, tan herido, tan abatido, tan desangrado, clavado en una cruz, y después de todo muerto y metido entonces en una cueva, que ahora esté vivo. O sea, para él eso es inverosímil, eso no tiene ningún tipo de entrada. O de explicación, decirlo No así, tiene explicación. Ahora él dice, ¿cómo es posible? Y no solamente eso, puesta una gran guardia de soldados allí para que custodien al hombre si en caso quiere salir. O sea, él estaba todavía figurando. Oiga bien, este es un detalle bien tremendo. Él estaba figurando, ese discípulo de Jesús, Tomás, estaba figurando a Jesús
como un profeta, como un hombre, como un cualquiera que viene a salvarnos, no como el Mesías. Tanto es así que cuando Cristo llega la segunda vez, porque la primera vez Cristo se presenta a los discípulos y Tomás no estaba. Y el grito de Tomás es, pues si yo no lo veo, yo no voy a creer. Cuando Cristo llega la segunda vez y Tomás estaba ahí y las puertas estaban cerradas, Cristo llega y le dice directamente a Tomás, Tomás, mira, mete tu dedo aquí, mete tu mano aquí en mi costado. Y después de eso, que Cristo lo reprende y le dice, no seas incrédulo. Fíjense las palabras de Tomás. Dios mío. O sea, ahí es cuando él reconoce a Cristo como Dios. Porque estando él en la condición que había ya yo mencionado antes, ahora aparece vivo. Y aquí está. Entonces, ahora te reconozco como Dios. O sea, y Dios, Cristo, al reconocerlo, le da el perdón. Le dice, no seas incrédulo, Tomás. Y lo salva de la situación fea que lo puso Satanás a ser incrédulo a lo que Jesús había pasado, pastor. Mire, vamos a pedirle a los hermanos que nos pongan Juan capítulo 20, versículo 19 al 31. Ajá. Para beneficio de los hermanos que nos están siguiendo a través de nuestro programa, a través de YouTube, Facebook y nuestro canal. Sí. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primer día de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban, reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo, paz a vosotros. Versículo que sigue. Tremendo. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Así es. Entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros. Así es. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Así Versículo 22. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibir el Espíritu Santo. Versículo 23. A quienes remitiréis los pecados les son remitidos, y a quienes se los retuvieres les seréis retenidos. Pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Versículo 25. Les dijeron, pues los otros discípulos al Señor hemos visto. Él les dijo, si no viere en sus manos las señales de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar donde los clavos, y metiere mi mano en su costado, no lo creeré. 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro, y con ellos Tomás. Llegó Jesús estando las puertas cerradas, y se puso en medio y les dijo, paz a vosotros. Luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Así es. Versículo 28 hasta el 31. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Versículo 30. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Versículo 31. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. En su nombre, así es. O sea que lo que tenemos nosotros es suficiente para creer y para tener vida en Cristo. Cristo es vida, claro está. Ahora, no sé cómo se haya sentido Tomás cuando ve a Cristo. O sea, es un espanto ver
Porque hay gente que ve figuras. Hay gente que me han dicho, mi pastor, yo sueño con mi mamá y es la misma, veo figura, o sueño con mi tío, bla, bla, con quien fuere, sueño y veo la figura, veo la forma. Pero el hecho de Cristo decir a Tomás en ese momento, ven, me recuerda también el momento cuando estaban en la barca ellos, y Cristo venía sobre las aguas. Y ellos dijeron, es un fantasma. Era Cristo mismo. Y ahora Cristo le dice a Tomás, mira, no soy un fantasma, soy realidad. Ven, mete tu dedo en mis heridas y tu mano aquí en mi costado y verás. Y cuando Tomás lo hace, ve que realmente toca la herida de Jesús, donde él vio que lo maltrataron. Ahora, ese es un testimonio muy, 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 muy fuerte, muy poderoso, incluso para nosotros también hoy, que solamente por fe podemos agradar a Dios, como lo hizo Abraham. Si los discípulos te están diciendo que el maestro vino y que estaba aquí con nosotros, ¿por qué no aceptar eso? Cuando son los discípulos, no es uno que te lo está diciendo, son varios que te lo están diciendo. María también dijo, el Señor resucitó. O sea, está corrida la voz entre todos. Por eso es que la incredulidad a veces cunde en la iglesia de hoy también, por muchísimas razones de la gente que no cree. Hay gente que me ha dicho claramente, yo no creo ni en los pastores, yo no creo en nadie. O sea, si no crees a los profetas, si no crees a los enviados por Dios, entonces, ¿qué vas a creer? Hay que tener mucho cuidado cuando usted dice acerca de la creencia, en quién creo, en quién no creo y cómo creo. Pastor. Pastor, mire lo que dice la sierva del Señor en el Deseo de todas las gentes, página 747. Ajá. Cuando Cristo se encontró por primera vez con los discípulos en el aposento alto, Tomás no estaba con ellos. Sí. Oyó el informe de los demás y recibió abundantes pruebas de que Jesús había resucitado. Pero la obreguez y la incredulidad llenaban su alma. El oír a los discípulos hablar de las maravillosas manifestaciones del Salvador resucitado no hizo sino sumirlo en más profunda desesperación. Si Jesús hubiese resucitado realmente de los muertos, no podía haber entonces otra esperanza de un reino terrenal. Tremendo. Y heriría su vanidad en pensar que su maestro se revelase a todos los discípulos excepto a él. Estaba resuelto a no creer y por una semana entera reflexionó en su condición, que le parecía tanto más oscura en contraste con la esperanza y la fe de sus hermanos. Luego sigue así, diciendo abajo en Testimonios para la Iglesia, tomo 2, página 613. Nuestro Salvador no tiene palabras de encomio para los que en estos últimos días son de corazón lento para creer, como tampoco elogió al dudoso Tomás, quien alardeaba de que no creía en las pruebas que los discípulos referían y a las que ellos daban crédito, de que Cristo se había ciertamente levantado entre los muertos y se les había aparecido. Dijo Tomás, si no viera en sus manos la señal de los clavos y metiere mi mano en su costado, no creeré. Juan 20:25. Cristo le brindó a Tomás la evidencia que había dicho que necesitaba, pero le reprochó, no seas incrédulo, sino creyente. Y Tomás reconoció que había sido convencido. Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Sí, esas son algunas personas también que tenemos en la iglesia hoy, ¿no? Como
como no atienden, porque esa es la palabra, ¿no? No atienden lo que Dios quiere decirnos. Por un ejemplo, nosotros sabemos de Mateo 24, esa es la Biblia o el mundo predicho en miniatura. Sabemos todo lo que se dice, todo lo que va a pasar, todo lo que está pasando, todo lo dice allí. Pero muchos no atienden ese llamado, no atienden esa escritura. Jesús le decía a los discípulos también que Él iba a morir y la forma como iba a morir, pero ellos no atendían. Incluso decía, pero al tercer día el Hijo del Hombre resucitará. No lo entendían, no lo querían entender. Porque lo mismo que usted leyó cuando dice que ellos lo que querían era un reino terrenal. Una destrucción de Roma era lo que ellos querían, y establecer solamente el reino de Jerusalén, siendo como rey Cristo aquí en la tierra. Eso es lo que ellos pensaban. Por eso es la fuerte aseveración de Tomás. Si no veo en él esto, no voy a creer, porque ya al pasar eso se derrumbaba el pensamiento que él tenía en cuanto a ser parte del reino de este poderoso hombre que con unos cuantos peces y unos cuantos panes da a comer a más de 5,000 personas. Es un poderoso hombre. Entonces hay que seguirlo. Y si él no es rey, ¿quién va a ser rey? Más nadie va a ser rey. O sea, el pensamiento, él se quedó con ese pensamiento. Cuando una persona, como cuando una persona entra en un hueco, se queda en ese hueco y no sale de allí. Y este es el pensamiento de Tomás. Por eso cuando él ve a Jesús y lo palpa y ve que no es un fantasma, que no es un espíritu, le dice, Señor mío y Dios mío. Ahí lo reconoció. Y ahí viene entonces lo que Dios quiere hacer con sus hijos, que los reconocen. Mire, pastor, ¿y cuántos incrédulos que estamos en la iglesia aún todavía tenemos la duda? Porque ahí en la iglesia todavía hay incrédulos que todavía dudan. Así es. Por ejemplo, en nuestro ministerio, en nuestras iglesias, en nuestro ministerio del Evangelio Eterno, hay hermanos y hermanas que aún no creen en el espíritu de profecía. Así es. Mire lo que dice la sierva del Señor en Deseo de todas las gentes, página 748. Sí. Muchos aficionados a la duda se disculpan diciendo que si tuviesen las pruebas que Tomás recibió de sus compañeros, creerían. No comprenden que no solamente tienen esa prueba, sino mucho más. Sí. Muchos que, como Tomás, esperan que sea suprimida toda causa de duda, no realizarán nunca su deseo. Quedan gradualmente confirmados en la incredulidad. Los que se acostumbran a mirar el lado sombrío, a murmurar y quejarse, no saben lo que hacen. Están sembrando las semillas de la duda y se segarán una cosecha de duda. En un tiempo en que la fe y la confianza son muy esenciales, muchos se hallarán así incapaces de esperar y crecer. Y crecer, así es. El retrato que concedió Tomás, el trato que concedió a Tomás, Jesús dio una lección para sus seguidores. Sí. Su ejemplo demuestra cómo debemos tratar a aquellos cuya fe es débil y que dan realce a sus dudas. Wow. Jesús no abrumó a Tomás con reproches ni entró en controversia con él. Se reveló al que dudaba. Tomás había sido intronizable a dictar las condiciones de su fe, pero Jesús, por su amor y consideración generosa, quebrantó todas las barreras. Dice, la incredulidad queda rara vez vencida por la controversia. Se pone más bien en guardia y halla nuevo arroyo y excusa. Pero revelese a Jesús en su amor, misericordia, como el Salvador crucificado, y de muchos labios antes indiferentes se oirá el reconocimiento. Tomás, Señor mío y Dios mío. Ahí es donde podemos nosotros también mirar
Y ser así como Jesús, misericordioso, o sea, lento para la ira, lento para hacer un juicio, esperar que la persona se revele en su totalidad. Miren cómo, fíjense, dos antagónicas, totalmente opuestas. No voy a creer, o sea, él creía en Jesús, pero después de su muerte, que él lo vio, que él vio, él presenció todo eso, ahora él dice, si lo veo que es él, entonces sí voy profundamente a creer en él. O sea, al principio no. Y después que él ve, entonces cree. Y cree para ayudarnos a nosotros también a que no debemos menospreciar la ignorancia, porque a veces ignorancia. Tomás era un ignorante. ¿Por qué? Porque ignoró las palabras de Cristo cuando dijo que al tercer día él iba a resucitar. También los jóvenes de Emaús, Jesús les dijo, tardo para creer. O sea, tanto material que tenemos, pero el tiempo se nos ha acabado. Y es tanto material que podemos discutir, que podemos hablar en cuanto a esto. Y estamos preparando temas en cuanto a esto, a este párrafo. Por eso es que le decimos, hermanos, que visítenos siempre en Facebook y YouTube. Ahí estamos en las redes, estamos ahí. Así que llegue hasta ahí y visítenos, y ampliamente va a tener este material que tan importante es, Pastor Raúl. Sí, hermano, el tiempo se nos ha acabado, hermanos. Que Dios les bendiga rica y abundantemente. Los esperamos para mañana. Amén. Por el mismo canal. Amén. Que Dios les bendiga. Amén.